Bueno, y primeramente saludar a los que se conectaron recientemente y a los que están viendo el video. Entonces, como dudas que tenían, bueno, cuestiones ahí importantes, recordarles que el fin de semana vamos a hacer el segundo examen corto. El tercer examen corto, ahí les estoy informando porque estamos en discusión para ver si lo hacemos a finales de semana 11 o 12 o 13. Entonces ahí ya hablé un poco antes de iniciar la grabación con los compañeros que estuvieron presentes, ahí para que vean eso. Con respecto, bueno, entonces, ¿qué era lo que querían ustedes que viéramos ahorita, compañeros, compañeras? Era la pregunta 2 de la tarea. ¿Y qué otra cosa? Me acuerdo que había otra cosa que también me habían dicho. Voy a revisar. Creo ¿Quién? que era ver ejercicios para prepararnos para la prueba corta. Era ejercicios para prepararse para esa prueba corta. Sí, así como un poquito más de material. Ok. Entonces, si no me equivoco, la prueba corta, entonces corresponde a la parte de fuerzas. Vamos a ver, entonces, aquí. Ok, entonces, ¿con qué iniciamos? ¿Con qué quieren que iniciemos? Yo creo que mejor con el problema 2, Con el problema 2. como para salir de eso y ya entrar como en la mentalidad para la prueba. Ok, entonces, denme un segundo. Este, ok, entonces, vamos aquí. Estoy compartiendo pantalla. ¿Ve? Bien aquí. Participantes. Y el chat. Ok. Entonces, vamos a ver acá. No, no era este. Ok, aquí está. Vamos a ver entonces. Esta era la tarea. Pautas para la confección, eso no. El problema 1, entonces no tuvieron ningún inconveniente. Ah, no es que aquí abrí todos los posibles problemas que podíamos poner. Ok, este es el que me están diciendo, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces dice, una sola cuenta puede deslizarse con fricción despreciable, o sea, no hay fricción, en un alambre rígido que se dobló en una espira circular de 15 centímetros de radio, como se muestra en la figura 6.
El círculo siempre está en un plano vertical y gira de manera estable en torno a su diámetro vertical con un periodo de 0,450 segundos. La posición de la cuenta se describe mediante el ángulo θ, descrito por el ángulo formado entre la posición de la cuenta medida desde el centro del círculo y el diámetro vertical de la espira. Ok. Entonces, ahí nada más acuérdenme. Bueno, voy a apuntarlos por acá. Que tenemos que el radio son 15 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo en metros. Y el periodo es de 0,450 segundos. Ok. Esas son las cosas que me interesan. Entonces, ¿cuáles son los ángulos donde la cuenta puede permanecer estática respecto? Ay, eso está mal. Respecto al alambre. No, nunca me dijeron eso, que estaba así. Pero yo sí le dije que no entendía la primera pregunta ni siquiera. Ajá, Lo que pasa es que yo no sabría decirle de qué está mal porque no la entiendo. ya. Entonces vean Profe, que yo sí le había preguntado, yo le había preguntado a usted que en la primera pregunta, si la cuenta, es que aparece a veces la cuenta, entonces si la cuenta se refiere a la bola, tal vez no planteé muy bien sí, la sí, pregunta. es que, digamos, si me lo preguntaron, no les entendí bien la pregunta. Entonces, bueno, aquí sí, eso sale un poco con la lógica porque de la cuenta es esta pelotita de acá. Entonces, ¿dónde permanece constante con respecto al alambre? Encontrar este ángulo θ. Esa es la pregunta. ¿Está claro o hay dudas? Compañeros, compañeras. Creo que sí. Sí. Entonces, si todo el sistema está girando, vean ustedes que cuál sería el giro de esa cuenta. Vean que va a girar con este círculo que estoy poniendo ahí en negro. ¿O no? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no me siguen? De momento sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuáles fuerzas hay presentes ahí? Aceleración centrípeta Ok, tenemos una aceleración centrípeta dirigida hacia dónde? al centro. ¿El centro de qué? Am, la línea punteada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, o sea, desde la cuenta hasta la línea punteada, porque la aceleración centrípeta siempre va hacia el centro de donde está girando, ¿no? Correcto, pero ¿cómo está girando eso?
La cuenta está girando aquí. Está girando en torno a la línea punteada, ¿no? Está girando así. Está No. dando vueltas así. No. ¿Cómo está dando vueltas ese? ¿Cómo está dando vueltas esa? ¿Cómo es que se llama la cuenta? Como aparece en la flecha de abajo. ¿Cuál flecha de abajo? No la que usted dice, sino esa que, sí, esa que está dibujada. Esa. Sí. Ok, entonces, ¿cuál es el círculo que forma el movimiento de la cuenta? Es como el que usted dibujó. Entonces, la aceleración centrípeta, ¿hacia cuál círculo va hacia adentro? El que usted dibujó. Entonces, Va hacia la línea punteada. es que línea punteada le estaba entendiendo a esta línea punteada. No, me refería a la que está en el centro, más bien. Bueno, hacia la línea vertical, entonces. Y la vertical. Ok, de acuerdo. Ahí estamos bien. Hacia ahí va la aceleración centrípeta. ¿Qué fuerzas tenemos? Y a partir de eso, no sé qué otra más. Porque el problema no da una masa para la cuenta, entonces no hay forma como de calcular el peso. Dice que no hay fricción, ni tampoco está conectado con ninguna cuerda o algo así, entonces no hay tensión. Entonces la única fuerza, al menos como yo lo pude encontrar, era la aceleración centrípeta. Aquí no tenemos una normal. La cuenta no está pegando, no está siendo conectada con el alambre. Bueno, sí, supongo. Pero como dice que se desprecia la fricción, no, en general, supongo que no considere el alambre. Ya. Pero también tiene peso, ¿o no? De, es que, profe, es en parte de eso, porque obviamente todo objeto tiene peso, pero si en el problema no le están hablando nada sobre peso, ni tampoco le están dando una masa, entonces es difícil uno nada más como asumir de que, que tiene que tener peso también. Tiene que tener peso siempre. Pero si la fricción es algo que uno puede descartar en un problema, nada más como para decir y que las resoluciones de esta otra cosa, y La masa no la vamos a ocupar, para nada. Pero sí es importante ponerla ahí, siempre. Compañeros, compañeras, ¿cómo van viendo esto, el diagrama? Ya lo estoy entendiendo mejor, profe. Que a la hora de hacer la tarea sí me confundí un poco. Ya. ¿Se acuerdan que les dije? Revísenlo. Es un poco parecido al que habíamos hecho del avión. En el avión, como el avión estaba en el aire, no tenía normal, pero sí tenía una fuerza ¿cómo es que se llama eso? Esa fuerza, se me olvida el nombre. pero es que también es que no me parece que sea como algo tan intuitivo, porque la descripción de la normal, digamos, que encuentra como en las notas en los libros, siempre es como refiriéndose a una superficie y es más bien es un alambre, es algo, no es como un plano.
Y es lo que le dije del peso, que realmente no lo está mencionando, entonces ya a uno le cuesta como llegar a cómo es que tiene que ser igual comparado con el problema del avión. Sí, es que vean que la normal siempre va perpendicular a la superficie sobre la cual está montado. En este caso, vea que esto está el, sobre el alambre. Yo por eso les dije, es que si les doy muchas más pistas, básicamente les resuelvo el problema. Que ahora sí, hagamos la sumatoria de fuerzas. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en X? ¿Cuáles fuerzas tenemos en X? La aceleración centrípeta y el No, componente, fuerzas. fuerza. Acuérdense que la aceleración no es una fuerza. Entonces el componente en X de la normal. ¿Y cuál sería ese componente en X? Ah, Si ustedes pasan acá, Seno del ángulo, ¿no? correcto. ¿Y eso es igual a qué? Es la única fuerza que tenemos, es negativa. ¿Y eso es igual a qué? A la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y cómo se puede ver la aceleración centrípeta? pero ¿por qué sería igual a la masa con la aceleración centrípeta? Sí, porque la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y en el eje X, ¿cuál aceleración tenemos? Mm, ujú. ¿Mm? Ok, sí, ya lo veo. La aceleración que tenemos es la aceleración centrípeta. La aceleración es igual a 1 en X, que es aceleración centrípeta en Y, más 0 en J. ¿Cierto? ¿David? Ya. Entonces, ¿cómo es esa aceleración centrípeta? Creo que era velocidad al cuadrado sobre... Ay, no me acuerdo. Sobre el Sobre el radio. radio. Por el radio, sí. O omega cuadrado por el radio. ¿Cierto? Pero ahí a cuál radio, este radio, ¿a cuál radio hace referencia? Al del círculo negro. Correcto, a ese radio de acá. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Y el radio que nos dan, ¿cuál radio es? ¿Cuál radio es el que nos dan? De 0,15 metros. El del Es el alambre. de la cuenta con el cero de la línea, con el centro de la línea punteada. El alambre. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este radio? Multiplicándolo por el seno del ángulo. Entonces voy a quitarle de aquí y le pongo el radio por el seno del ángulo. ¿Y quién es omega? Velocidad angular. ¿Y cómo saco la velocidad angular?
Es aceleración tangencial por el Es el tiempo. ángulo total entre el tiempo total, que el tiempo total es el periodo. ¿Me sigue, David? Sí. Entonces, omega cuadrado me quedaría entonces 4pi cuadrado. Así. ¿Cierto? Sí, Y esa aceleración va para la izquierda, entonces es negativa. Esta menos y esta menos se me cancelan. Y hasta ahí, ¿estamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué pasa cuando nos vean que el seno se me cancela con el seno? Bueno, todavía no lo voy a cancelar, porque me piden ángulos en plural. Ahora, ¿qué pasa con la sumatoria de fuerzas en X? En X, en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en Y? La componente de ella era normal, que sería coseno n por el coseno del ángulo. Ujú. Está el peso Menos el peso. menos el peso. Es Ok. ¿Y eso es igual a qué? 0. a masa por aceleración centrípeta, que es 0. Excelente. Entonces, este lo puedo mandar al otro lado. ¿Cierto? Y me queda esa ecuación. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Compañeros. Entonces, voy a trabajarlo aquí mismo. Voy a ir modificando. Entonces, quito la normal y ¿qué pongo en lugar de la normal? Profe, ¿podría repetir cómo es que obtuvo, bueno, de dónde fue que sacó el mg, la normal multiplicado por el coseno por es igual a mg? Era La suma de la fuerzas en Y. sumatoria. Sí, la suma de fuerzas en y, pero la suma de fuerzas en y es igual a qué? Serían la componente de esta normal en Y Ajá. Y el peso, mg, pero eso es igual a qué? menos el peso. Igual a 0. Porque la aceleración en Y es 0. Ajá. Ok, gracias. Sí. Ya. ¿Y ahora? ¿Esta normal quién es? Sería masa por gravedad partida entre el coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, Sería masa por la gravedad por tangente. las masas son una constante, se me pueden ir. ¿Cierto? Los dos senos a los ambos lados también. Ah, sí. Pero todavía no los puedo eliminar. Porque hay una solución que es
si el seno del ángulo, una solución sería que el sen de zeta sea igual a O sea, 0. Si eso se cumple, vea que la ecuación se cumple, ¿cierto? Por eso no la eliminé antes. Entonces, uno de los ángulos es zeta igual a 0. O sea, si la cuenta está aquí, si la cuenta está ahí, podría mantenerse quieta, ¿cierto? ¿Qué otra solución sirve para esa ecuación? Si zeta es igual a pi, ¿cierto? porque estaría arriba del todo. Correcto, si está aquí arriba también estaría quieta mientras se esté moviendo. ¿Qué otro? Entonces, eso es lo que me hacen estos sen del ángulo. Por lo tanto, ahora ya los puedo eliminar porque no me interesan esas soluciones. Esas soluciones ya las estoy tomando en cuenta aquí. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y cuál es la otra solución? Ya despejar el ángulo. Por eso aquí le hablaban. Por aquí le dicen de los incisos arco coseno. Entonces, el ángulo es igual al arco coseno ¿de quién? Le damos Dejé por 4pi al cuadrado por r sobre t. Ah, sabe que aquí me faltó que este era t cuadrado, porque vea que No, era t cuadrado. 2pi entre t. Entonces sería g por t cuadrado. Ajá. Entre 4pi por r. Pi cuadrado por r. ¿Cierto? Compañeros. Profe, pero ahí se está pasando. Estoy despejando esta ecuación. Ahí me comí como 5 pasos. Sí, sí, pero es que, digamos, lo estoy haciendo yo también como en mi mente y no llegué como que al mismo resultado más bien. Porque, digamos, si lo que hace es que pasa la t y después pasa el 4pi al cuadrado por r abajo y pasa más bien coseno al otro lado, coseno pasa de estar dividiendo a multiplicar. Y No entonces se no complique sería. tanto. Pasemos este g a dividir. Sí. Sí, Y ahora dele vuelta a las fracciones. A ambos lados. ajá. Ah, ok, es que, no, lo que me confundí es que puso coseno elevado a la -1. Eso se refiere a arcocoseno. Al arco coseno, correcto. Sí, no, sí, no, yo no bien estaba pensando en eso como 1 dividido entre coseno. Ah, no, no, no. El arco coseno es. Mm, Es que es como estoy escribiendo con el mouse, más rápido así. Sí. sí, profe. Y ahora, si meten ese valor de t y ese valor de r, ¿cuánto les da ese ángulo?
Ya redondeado me da 70.4. Ok. Entonces, ¿cuáles son los ángulos? 0 y 70. 70.4. Y pi. Sí, pi, si quieren lo ponen. Pi puede ser una cosa así. Profe, ¿qué pasa si yo no puse pi? Se me fue ese. Ah, no, no importa. O Pero sea, sí con le que haya llegó a puesto el ese 0. resultado. Sí, nada más que a la hora de poner el resultado final, se me fue a poner el pie en el resultado. Que Ah, al no, final no. hacía la operación y ponía R y después los puse dos nada más. Ah, no, no importa. En realidad, el que más interesa es este. Ah, ok. Ahora, ¿qué pasa si usan en periodo 0,85 segundos? Bueno, yo no sé si yo lo habré hecho bien, pero a mí me dio el ángulo 1,2 y entonces eso a la hora de ponerlo en la calculadora me tiró un math error porque hasta donde yo me acuerdo, el dominio de coseno iba de -1 a 1, entonces ¿Correcto? 1,2 pues ya se pasa, entonces ya no se puede. Exacto. Entonces, a 0,85 no tendríamos un otro ángulo adicional. Solamente tendríamos este como solución. Ok, ¿cómo lo ven ahora? Profe, yo aún así no hubiera podido llegar a eso solo. ¿Por qué? Sí, profe, ¿cómo le explico cómo es que no logro entender algo? Pero, ¿qué diferencia ve entre esto y lo que, ¿cómo es que se llama? ¿Qué diferencia ve entre esto y lo que habíamos hecho anteriormente? El planteamiento de la pregunta es diferente, en primer lugar. Y la Ujú. pregunta, o sea, la primera pregunta y el planteamiento del problema es diferente. Y, digamos, la resolución del problema también no es exactamente igual. Simplemente no. El planteamiento inicial es exactamente el mismo que habíamos hecho para, Sí, el de iniciar, o sea, de hacer el diagrama de fuerzas, pero y la sumatoria de fuerzas, sí. exactamente igual a la del avión que habíamos hecho. Y, profe, pero es que, o sea, porque usted sí mencionó, o sea, que debería hacer el diagrama de fuerzas, pero, y yo traté de pensarlo, de cómo hacerlo, yo no sé, digamos, no llegué a eso, no se me ocurrió. Ya, sí, es que, digamos, la parte del curso sí tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Que ustedes logren hacer un planteamiento de diagrama de fuerzas y logren plantear las cosas para, para cualquier caso, ¿verdad? El asunto es que hay millones de ejercicios y no podríamos hacer como uno de cada cosa, ¿está bien? Sí, sí, o sea, yo entiendo, pero Sí, es que
Simplemente me pareció muy complicado y no supe hacerlo. Ya. Profe, Sí. yo tenía una consulta. ¿Usted no tiene como ejercicios o material extra que pueda subir al grupo para poder estudiar este tema? Como ejercicios para poder hacer. Bueno, en realidad, ejercicios. Yo creo que yo les había subido el grupo de ejercicios que teníamos, si no me equivoco. Que vamos a ver acá. Ok. Bueno, aquí no sé entonces si antes de continuar y responderle a la compañera, no sé si quedó ya ahora sí dudas al respecto. No, profe. Esta, por ejemplo, la D, encuentra la razón para que siempre exista al menos dos ángulos posibles. Bueno, en realidad aquí están haciendo referencia a cero y este otro ángulo. El de pi no se toma en cuenta, no lo están tomando en cuenta, ¿verdad? En esta pregunta. Entonces, aquí básicamente lo que les están diciendo es que para que siempre existan. Entonces, para que existan, como dijo la compañera, el coseno no puede ser mayor a -1. Mayor a 1. Entonces significa que g por t cuadrado entre 4pi cuadrado por r tiene que ser menor o igual a 1, ¿cierto? Compañeros, compañeras, Ah, y luego eso mismo debería ser mayor o igual a -1. correcto. Pero como nada de esto, como r es positivo y t cuadrado siempre es positivo, entonces por eso, Nunca va a ser negativo. correcto. Entonces, eso es, de ahí despejo. Entonces tendría que ser menor a 4pi entre g. 4pi cuadrado entre g. Esto es lo que están preguntando en esta parte de. ¿Y eso cuánto tiene que ser? ¿4pi cuadrado entre g? ¿Cuánto es? 4,02. Bueno, a mí me dio 4,03. Bueno, sí, redondeado sería 0,3. Entonces, siempre que t cuadrado entre r sea menor o igual a 4,03 o 4,02, vamos a tener ese ángulo. David, y ahora sí, se le empezó a Ah, iluminarse. no, esa última parte no la entendí, profe. ¿Qué? Lo de la razón, me quedé perdido con eso. La razón es para que haya un ángulo, esto de aquí adentro tiene que ser más pequeño que 1.
cuando nosotros metíamos 0,85 ahí, eso que está ahí adentro daba más que 1. Entonces, digamos, en la parte B ya no habrían, digamos, solamente quedaría un ángulo, que sería este ángulo de acá. ¿David? O sea, sí estoy escuchando, simplemente no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Porque el que tiene que ser 1. ¿El coseno de qué ángulo me da 1,3? 1, ¿Cuánto es el coseno de 1? 0. Entonces, no, No esperes. 0.999. O sea, Ah, en 1 radianes. no, en grados. grado, sí. Sí, 0.999. Entonces, ¿el coseno de qué ángulo me da 1,3? O sea, es que si pongo eso en la calculadora como arco coseno, no da resultado. O sea, que no hay ningún número que pueda dar. Exacto, ¿por qué? Porque la función coseno Ah, por el ámbito máximo. correcto, la función coseno va de 1, bueno, en realidad de -1 a 1. Ya. Sí. Entonces, si usted mete aquí el 0,85, le está dando más de 1. Eso significa que no hay ángulo para el cual ocurra eso. Entonces, aquí en la D le dicen encuentre cuál es la razón entre el periodo al cuadrado. O sea, cuánto me tiene que dar el periodo al cuadrado entre el radio de tal forma que sí tenga solución esa ecuación. David, Sí, estoy siguiendo. entonces, ¿cómo tiene que ser eso que hay dentro del arco coseno? Para que tenga ámbito. Tiene que ser menor que 1. Correcto. Bueno, para que tenga solución, tiene que ser menor que 1. Entonces, por eso se planteó esta relación, menor o igual que 1. Y de ahí despeje t cuadrado entre r. Sí. David, Profe, no, o sea, voy a ver la grabación hasta entenderlo, pero es que sí, eh, digamos, es, Profe, es que al menos, bueno, no sé, desde mi punto de vista, esto es trigonometría. Entonces, si alguien está llevando más de general junto con física, todavía no llegan a trigonometría. Entonces, de ahí no deducir todo eso, pues no, ¿verdad? Al menos en mi plan de estudios, yo puedo llevar física antes que mate general. ¿en Entonces, serio? entonces yo fue que topé con la suerte
me acabo de fijar, topé con la suerte de haber llevado mate general el curso pasado porque si no, chao, hasta aquí llego. O sea, no hubiera podido deducir todo lo que deduje para el punto C, D y E de este problema. Entonces tal vez Pero, sea eso como lo que No, no se hace como... yo pero incluso, recuerde que hay algunos que llevan mate en el bloque cero, ¿verdad? sí, Entonces hay que tener en cuenta eso. sí. O Por sea, ejemplo, Meca es uno de ellos que lleva matemática general en el bloque cero. O sea, cuando se entra a la UCE ya debería haber llevado eso, porque el TEC tiene mucha gente que entra de científicos y ellos hacen mate, pero por otro lado no. Sí, pero por ejemplo, física sí se ocupa del requisito mate general. es que incluso sí, profe, yo llevé matemática general, pero la llevé en la UNED, no la llevé en el TEC. Ujú. Y en el curso de la UNED no metieron nunca nada de trigonometría. No, Y a mí me sorprendió, no, yo llevé cálculo el semestre pasado y tuve que aprender varias cosas de trigonometría por mi cuenta. Y no sé ya. de hecho cómo es que la convalidan en realidad. Sí, en realidad se supone que tiene que ser un 80% del curso o más para poder ser convalidado. Yo estoy en la comisión de convalidación de cursos de la Escuela de Física. Entonces siempre analizamos eso para Porque poder... incluso cuando me topé con cosas así en el semestre pasado, me puse a revisar el libro de mate de la UNED y de verdad no tenía nada de trigonometría. Ya. Sí, sí, eso está extraño. Porque aquí, como ustedes han visto, en física hemos usado trigonometría para arriba y para abajo. Sí. No sé Y si lo han usado. no es como que no sepa nada de trigonometría, porque tuve que llevar cálculo y tuve que Ujú. aprender varias cosas, pero digamos, hay cosas que sí me comen. Ya. Pero esto de la gráfica sí lo sabe. Sí lo sabía. Recuerdo haber visto la gráfica, pero no era consciente, digamos, de qué cosa no tiene que ser de esa forma, solo puede dar un resultado entre Sí, esos dos. solamente puede dar resultados entre esos dos valores. Entonces, bueno, por lo menos ya aprendió algo nuevo. David, Sí, ese era el punto también de ver el problema, sí. de aprender Entonces, algo. ve, entonces, esta parte de adentro no me puede dar más que 1. Entonces tiene que ser menor o igual a 1. Por eso lo que hago es resolver una inecuación. Resolución de inecuaciones sí lo manejan. Sí, profe. Sí, al menos eso sí. Sí, ok. Sí, entonces eso es lo que resuelvo. Pero como me están diciendo, la razón entre el periodo al cuadrado y el radio, entonces por eso dejo periodo al cuadrado entre radio. ¿Cuánto tiene que dar esa división? Ya, el problema sí requiere mucho, sí requería análisis. Pero vean que la parte fundamental de a dónde partimos es muy similar en todos los casos. Que eso era un poco lo que tenían que ver. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Y ahora Sí, sí. profe. Y bueno, es posible encontrar más ángulos. ¿Habría algún otro ángulo? En realidad, según las ecuaciones planteadas, solamente cuando seno de cita es igual a 0 o cuando cita es este otro valor.
Esos serían los únicos ángulos que podríamos encontrar. Que supondría que el arcocoseno no tiene más de una solución real. O sea que no se puede. Correcto. Más de una solución real entre 0 y 2pi. Entonces eso es lo que pasa. Ok, ¿cómo sintieron el problema? Ahora sí, que lo vieron resuelto. Y ahora resuelto, sí, ya está la abrazo y lo invito a tomar café y todo. Antes no, Dormido antes lo me estaba hago. agarrando con él, me estaba Sí, agarrando a madrazos con él. yo también. Ahora sí somos compillas, ahora sí. Antes no. Sí, por eso, digamos. Yo traté de escoger 2 problemas para que pudieran estudiar un poco para el quiz. Para que vieran la parte de movimiento circular y el otro problema también de análisis. Profe, pero una pregunta. Ajá. Para el quiz, o bueno, la prueba corta, ¿qué tanto desarrollo van a pedir? Porque a mí me ponen uno como el segundo para algo de 1 hora y solo me llevo la hora completa solo por ese ejercicio, ¿verdad? No, no, digamos, lo que lo ponen a hacer es un diagrama de fuerzas o algo así. Deben un Ah, ok. segundito para admitir al compañero. Joshua, ¿está por ahí? Ok, supongo que sí. Bueno, entonces, sí, digamos, la idea es como que estudien un poco los diagramas de cuerpo libre, que estudien cosas similares. ¿Ok? Ok, profe, está bien. Sí, sí. Ve, aquí por ejemplo estaban estos otros, que eran varios. Este de aquí, digamos, también requería bastante análisis, que ahí tenían que ir viendo las cosas. Ok, igual, digamos, ahí habían varios de dónde escoger, pero yo lo que traté de escoger era como para que practicaran un poco más. Acá, entonces, ahora sí, vamos a lo que le dije a la compañera. Acá, yo les había puesto estos. Ajá. Vamos a ver. Bueno, dice que no responde. Ok, entonces aquí están, digamos, algunos de los ejercicios que habíamos hecho. Por eso les dije, ¿este documento yo se los había subido o no? Profe, yo es por eso le estaba preguntando, porque yo no encontraba nada, como ningún documento así en los apuntes ni nada, entonces no sabía si usted lo había subido o no. Voy a ir aquí. Bueno, déjenme un segundito para... bueno. Grupo 8. Es que los tengo todos en... ¿Cómo es que se llama? Los tengo... Tengo todas las pestañas en evaluaciones. Como estaba revisando,
Y como ayer les estaba actualizando eso, entonces por eso fue por lo que lo tengo ahí. Aquí en apuntes, aquí yo les paso subiendo. Ve, aquí está este. Problemas de aplicaciones de Newton. Compañero. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Que Entonces, no lo había visto. sí, yo trato de, si a mí se me olvida subirles los nuevos que estamos viendo, ahí me están acordando. Igual acá, por ejemplo, yo ya les subí los de trabajo y energía, que son los que estamos trabajando ahorita. Después vamos a ver un poco las de dinámica de rotación. Aquí los que veo que me faltan por subirles son los de... ay, ¿cómo es que se llama esto? Se me fue el nombre. Los que me faltan... Movimiento colisiones. relativo está. ¿Ah? Movimiento relativo. Movimiento relativo, si no me equivoco, no sé si en problemas MRU teníamos, pero igual, digamos, en cada uno de los temas, aquí Sí, en de todos modos MRU y sabemos que están ahí. Ujú. MRUA, ahí hay algunos. Ya, igual, yo les paso subiendo también. Ah, bueno, aquí yo les subí la solución de la tarea de cátedra 1. Que seguramente a final de semana les estaré subiendo la 2 porque ahí han ocurrido algunas cosillas con esa, entonces, digamos, estaba esperando un poco eso al respecto, pero sí, términos generales, ahí están esas. Igual, digamos, vamos a ver, a abrir acá. Igual, por ejemplo, ahí como yo les había dicho al inicio del curso, como les había dicho al inicio del curso, ustedes pueden, aquí, ustedes pueden utilizar un montón de libros, ¿verdad? Por ejemplo, está el Yancoli, está el Bauer. Hay algunos que tienen su propio solucionario. Ajá. Entonces, diga, sí, Valeria, ¿iba a decir algo? Sí, que en este ratito que queda, no sé si podríamos hacer repasos para lo de la prueba corta esta semana. Es que, profe, yo he visto que en las pruebas cortas, bueno, en las asignaciones, casi nunca viene como planteamientos de meter directamente en una fórmula y resolver. Ujú. Siempre son como súper teóricos y cosas así, ¿verdad? Entonces, como repasar eso, porque al menos, bueno, no sé los demás compañeros, pero al menos para mí, hay veces que eso es lo que como que más me confunde o que para mí es más fácil equivocarme. Entonces, pues sí, eso. Ya. Sí, ahí, por ejemplo, digamos, la parte de fuerza, recordar que siempre se tiene que aplicar de un cuerpo a otro. ¿Ok? Usted no puede simplemente, digamos, decir, el objeto se mueve aquí, entonces aquí hay una fuerza, ¿verdad?
o algo así. Siempre se aplica de un cuerpo a otro. Se aplica el principio de superposición, que eso es que la suma de todas las fuerzas o lo que da todas las fuerzas es igual a la suma, ¿cómo es? Sí, que si yo hago la suma de todas las fuerzas, la influencia total estaría relacionada con esa suma, que es igual que hacer cada una de las influencias de cada fuerza por separado y sumar esas influencias. Eso es un poco lo que quiere decir el principio de superposición. Recordar que para que haya aceleración, no necesariamente la rapidez tiene que cambiar, sino que cambia la velocidad. ¿Y la velocidad qué era? Compañeros, compañeras, ¿qué es la velocidad? Mm, Un vector. Un vector. Entonces, o cambia la rapidez, que sería su magnitud, o cambia la dirección. ¿Ok? Después, las leyes, recordar la ley de la inercia, ¿verdad? ¿Qué era lo que nos decía? Todo cuerpo se mueve en línea recta con velocidad constante. ¿Ok? O todo cuerpo se mueve con velocidad constante. Eso ya implica que va en línea recta. Pero si se aplica una fuerza, esa velocidad cambia. A menos que una fuerza cambie esa dirección. La segunda ley lo que nos habla es de la definición de fuerzas. Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley es la ley de acción-reacción. ¿Qué significaba esa ley? Que para cada reacción hay una acción de igual magnitud, pero sentido opuesto. Ujú. Entonces vean que esta siempre la aplicamos, por ejemplo, cuando tengo un bloque encima de otro y quiero encontrar fricciones o lo aparte de las normales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Si yo tengo una caja encima de otra, vean que esta no afecta directamente a esta. ¿Qué es lo que afecta ahí? Lo que afecta sería la normal que hay entre la segunda caja y la tercera, que van a tener uno una normal para arriba y el otro una normal para abajo. Entonces, ahí estamos viendo aplicada la tercera ley de Newton, ley de acción-reacción. Ok. Recordar la fuerza de gravitación, electromagnética, nuclear débil, nuclear fuerte, son las 4 fundamentales. Son las que se conocen hasta el momento. Les digo hasta el momento porque no sé si vieron las noticias que hace poco, creo que fue en Estados Unidos, ay, ¿cómo era que se llamaba ese laboratorio?
Ay, se me olvidó el nombre. Pero en el laboratorio lograron encontrar o lograron ver que hay cosas que se están escapando para explicar con esas 4 fuerzas una interacción ahí. Entonces estaban viendo si era producto de una quinta fuerza fundamental o si era producto de materia oscura o energía oscura, o estaban viendo si era alguna nueva partícula elemental la que estaba saliendo. Entonces, de ahí, la ciencia está en constante cambio. El peso siempre se aplica para abajo, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, así que si yo tengo un objeto aquí y tengo algo aquí arriba, la normal va para abajo. ¿Ok? Entonces recordar todas esas cosas, que no existe fuerza normal si no hay contacto entre superficies. Eso era lo que quería, compañera, que repasáramos así. Sí, profe. Sí. Estamos bien. Ujú. Ok, recuerden que la fricción, a menos que usted no empiece a empujar el objeto, no va a haber fricción. Y la fricción es igual a la fuerza cuando estamos hablando de una fricción estática. Es igual al resto de las fuerzas que hay ahí. Pero eso se rompe, o eso empieza, cuando superamos el coeficiente de fricción por la normal. ¿Ok? Y siempre el coeficiente de fricción cinético es más pequeño que el coeficiente de fricción estático. Por eso es que usted se va de espaldas cuando logra empujar un objeto muy pesado. ¿Ok? Profe, Usted se va. Ajá. de hecho, eso que está relacionado como a las preguntas 2 y 4 del primer problema. Eh, el último es, no sé si lo podríamos ver para nada más como para clarificar, porque no estoy totalmente seguro si había logrado aplicar eso bien. Si quiere lo vemos ahorita. Ok, ¿Dale? Sí. Ok, entonces ahí revisar un poco esas partes y esas cosas. Y después, bueno, la tensión. Recordar que si es una misma cuerda, siempre vamos a tener una tensión ahí al respecto. Máquina de Atwood. Ok. Aquí ven, estos son interesantes. Ahí los pueden hacer. Entonces tienen que ver la relación entre estos ángulos para poder hacer sumatorias de fuerza. Entonces recordar que no siempre, bueno, que por ejemplo acá, para poder resolver este tipo de cosas donde hay un nudo, entonces vamos a tener 3 tensiones diferentes. Tensión 1, para allá vamos a tener una tensión 2 y para abajo una tensión 3. Que la dirección de esas tensiones siempre va a ir opuesto al objeto que estemos viendo, ¿verdad? Y estos, por ejemplo, si estoy analizando el de abajo, la tensión 3 va para arriba, porque es la fuerza que está ejerciendo la cuerda sobre un objeto. Entonces, esta cuerda está sosteniendo ese objeto. ¿Ok?
Entonces, tener en cuenta esas cosas. Bueno, lo del peralte, aceleración, y básicamente eso es un poco la parte esa. Déjenme ver nada más. Para revisar simplemente esta parte de acá en el programa. Pruebas cortas son 4 con un 32%. No, aquí no venía. Entonces, deben ir acá. Cátedra de Física General 1. Del 27 de abril. Entonces dice aquí, realizar la prueba corta 2 sobre leyes de Newton y aplicación de las leyes de Newton. Ok. Entonces esos son un poco los temas que se van a ver. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, entonces ahí los van a poner a hacer diagramas, los van a poner a hacer sumatoria de fuerzas. Si hay algún ejercicio, no puede ser un ejercicio muy largo porque no se puede, ¿cómo es que se llama? No se podría resolver. Entonces aquí tienen, bueno, del 30 de abril al 4 de mayo. Esos serían los días que pueden estar resolviendo esa prueba corta. No sé, ¿alguna otra pregunta al respecto? O si no, para ver eso. Compañeros, compañeras. De mi parte, no, profe. No. Tampoco, profe. Ya estamos bien. Ok. Entonces, vamos a ver dónde era que tenía la tarea. Aquí está. Okay. De este ejercicio era. Yo, profe. Ajá, ese era. Ok. Que, en la parte B se supone que es calcular el valor mínimo antes de que del valor mínimo de la fuerza F antes de que el bloque empiece a bajar. Pero entonces lo que tal vez me confundió un poco fue con la última pregunta. Que era, esa pregunta era Si sobre el valor de la magnitud de la fuerza aplicada es 40 Ajá, newton, la caja subirá, bajará o permanecerá quieta. ajá, sí. Que a la hora, digamos, de tomar en cuenta la fuerza de fricción, Ujú. entonces había que tomar la fuerza de fricción de B.
porque esa es la mínima antes de que empiece a bajar. Correcto. Ah, ok. Sí, Es que, entonces, es que se me enredó un poco porque para calcular la fuerza de fricción estática, la fórmula, o sea, la fuerza de fricción estática máxima, así es como lo ponen como que en la fórmula. Y ajá, entonces, entonces pero sería más una bien en ese fricción hacia caso, abajo sí, más bien en ese para caso era poder mínima. encontrar el máximo. Ajá. Pero ahí, usted cuando encuentra las fuerzas de fricción, usted encuentra la máxima y la mínima. ¿Ya? Ujú. El valor de F máximo y mínimo para, ¿cómo es que se llama? Para que el bloque caiga o suba. Entonces usted lo analiza haciendo que esta fricción vaya para abajo primero. Esa es la parte A. Entonces el diagrama de fuerzas quedaría F normal y fricción. Sí. Ah, bueno, y peso. Entonces ese es el diagrama que usted tiene que analizar en la parte A. ¿David? Sí, sí, eso es lo. Sí. Que, para ver una cosa. Vamos a ver. Aquí. Como para no llevarme tanto tiempo en revisando eso. Vean esto. Eso es como, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, entonces ahí está. Entonces ven el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo queda? Entonces en ese caso encuentran que la fuerza máxima que aplican es de 444,3 newton. Es el máximo de fuerza. En la parte B, que es la mínima, es de 55,7 newton. Entonces, ¿qué va a pasar en la parte D? Si ustedes le aplican una fuerza de 40 newton, ¿qué va a suceder? Va a bajar. Va a bajar, va a caer el bloque. Si ustedes le aplican una fuerza de 200 newton, Se queda quieta. la caja aún está quieta, ¿correcto? Entonces, ustedes ya pueden calcular las cosas. Entonces es, digamos, la idea de esa parte es más que todo que ustedes logren poder utilizar los resultados, hacia lo que se estaba viendo. Ya poder interpretar esos resultados en algo en específico. Eso era lo que se quería en esa parte.
Ok. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Profe, yo sí. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Por qué en la película de Cars hay taxis? En la película de Cars hay taxis. Sí, De ahí, seguramente por el, ¿cómo es que se llama? Por la fama que tienen los taxistas a nivel mundial. parece una buena respuesta, profe. A mí sí me dejó bateado. Estaba viendo Cars ayer, está todo aburrido y me la puse a ver y me topé ese dato y yo como, ¿sabe qué? Y donde me quedo viendo, hasta lo pausé y todo, yo como suave. Sí, no, he visto que hay muchas películas de taxis, ¿cómo es? Taxis veloces o en carreras. ¿No? Sí, hay una película que se llama Taxi, que es española, Ujú. ¿sí? Y es un Ah, chavalo que agarra el taxi y anda, digamos, a velocidades sumamente altas en medio de carreteras nacionales y anda haciendo loco. sí, no, casual ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? No, profe. No, estamos bien entonces con eso. Bueno, cualquier cosa, entonces, si quieren, dejemos la clase hasta acá para, ¿cómo es que se llama? Dejemos la clase hasta acá y para continuar revisando. Sí, profe, sirve que así podemos ver es el material de la cátedra. Ok, ok, perfecto. Nos Más bien, vemos. muchas gracias, profe. Ok, Chao. No, hasta el profe, jueves. pase feliz tarde. Bueno, Igualmente. profe. Ok, Gracias, hasta profe. luego. Chao. Chao.